Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Yisrael, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Cuando leemos la Biblia, nos encontramos con mucha historia. La historia del pueblo de Dios. Otra manera de decir eso es la historia de los hijos de Israel. Y cuanto más miramos lo que la Biblia dice acerca de esa nación, del pueblo de Israel en la tierra de Israel, más principios espirituales podemos aprender para aplicarlos a nuestra vida, de modo que podamos vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Cuando estudiamos la vida de los hijos de Israel, su historia, aprendemos qué cosas debemos hacer. Aprendemos qué cosas no debemos hacer, y Dios se manifiesta dentro de esta historia para enseñarnos verdades que transforman nuestras vidas. Dicho esto, toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Salmos, en el Salmo 44. Libro de los Salmos, en el Salmo 44. Cuando leemos el primer verso en el texto hebreo, encontramos esa inscripción familiar. Esta información que aquí nos dice que esto es para el director principal del coro, el que es el líder de los músicos, para este salmo que se usa en la adoración. Y descubrimos quién lo escribió. Leemos que fue escrito por los hijos de Coré. Y finalmente vemos qué tipo de salmo es. Leemos al final del verso 1 que dice Maskil. Maskil es un término que proviene de una palabra hebrea que tiene que ver con conocimiento, inteligencia. Y por su construcción gramatical, este es un salmo que, si lo aprendemos, si lo estudiamos, si lo aplicamos a nuestra vida y lo practicamos, nos va a hacer sabios. Nos va a dar inteligencia desde una perspectiva espiritual. Vamos a aprender principios que van a gobernar nuestra vida, de manera que caminemos de una forma que agrada a Dios. Así que, comencemos. Esta inscripción que leímos es el verso 1 en el texto hebreo, pero en la mayoría de los otros idiomas el salmo empieza por lo que es el verso 2 en hebreo, que es el verso 1 en español, y dice así: Oh Dios, en nuestros oídos hemos oído. Está hablando del testimonio. Una vez más, el contexto, como veremos en un momento, es el testimonio que el pueblo oyó en esta generación acerca de sus antepasados, lo que Dios había hecho en el pasado por los hijos de Israel. Y la razón por la que sabemos esto, si sigues leyendo en medio de ese verso, nuestros antepasados nos han contado. Así que hay un relato histórico de lo que Dios ha hecho, lo que el pueblo ha oído acerca de la historia. Y eso va a tener, no te lo pierdas, una gran relevancia para el pueblo de esa época. Y la enseñanza para nosotros es que funciona no solo para esa época cuando el Salmo fue escrito, sino también incluso para la actualidad. Una vez más, oh Dios, en nuestros oídos hemos oído, nuestros antepasados nos han contado. ¿Y qué les contaron? Bueno, ellos hablaron acerca de la actividad que Dios hizo. Y tenemos una palabra aquí que muchas veces se traduce como maravillas o milagros, pero simplemente habla de actividad divina, la obra que Dios hizo por los hijos de Israel.
Lo traduciré como muchas Biblias lo hacen. Y aunque está en singular, implica las obras, es decir, las maravillas que Dios ha realizado en sus días. Ellos están mirando hacia atrás a sus antepasados. Han oído cosas poderosas, maravillosas, cosas milagrosas que Dios había hecho por esa generación anterior en los días pasados. Y sabemos algo. Sabemos que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia. Sus principios son consistentes. Si somos lo suficientemente sabios para aprender qué provocó este tipo de actividad, estas cosas buenas, lo que los antepasados nos compartieron, lo que relataron, lo que contaron, si aprendemos por qué Dios se movió de la manera que lo hizo en respuesta al pueblo, entonces podremos actuar de la misma manera, comportarnos de la misma forma y anticipar que si Dios bendijo esa conducta en el pasado, la bendecirá hoy. Y si Dios estaba disgustado con cierto tipo de comportamiento o con alguna otra acción, podemos anticipar que va a estar igualmente disgustado con ese mismo tipo de comportamiento si lo hacemos ahora. Se trata de aprender de la historia para que podamos crecer en nuestro entendimiento de Dios. Y aquí está lo importante. La motivación para esto es que podamos practicar la justicia, para que podamos tener un testimonio que agrada a Dios. Y luego el autor dice, mira ahora el siguiente verso 2 en español. Tú, hablándole a Dios, tú, tu mano, naciones. Y esto significa tomar posesión, heredar. Pero en este contexto, como lo traduce la mayoría de las Biblias, tiene que ver con Dios en su fuerza, en su poder. Eso es lo que significa la mano. Señala que tú, Dios, tomaste posesión de estas naciones, de estos pueblos. Y la implicación es que los echaste fuera e implantaste, es decir, sembraste en su lugar, ¿a quién? A los hijos de Israel. Plantaste. Y el contexto indica que es a sus antepasados, a esa generación anterior. Luego dice, y casi todas las Biblias ignoran lo que literalmente dice aquí. Es la frase ta-ra. La palabra ra significa algo malo, maligno. Y lo que vemos es esto. La mayoría de las Biblias quieren traducirlo de alguna otra forma, pero lo que dice aquí es que Dios hizo algo que era malo, que era maligno. Pero entendamos el contexto. Dios solo hace lo que es justo. Cuando esta palabra aparece en este contexto, lo que significa es que era lo que merecían estos pueblos. Estamos hablando de los cananeos, naciones que eran rebeldes, naciones que estaban entregadas a la idolatría, naciones que no se sometían a la revelación de Dios. Y quiero que pensemos en algo. Cuando los hijos de Israel llegaron a Jericó, ¿recuerdan lo que dijo Rahab? Ella dijo, el temor de Dios ha caído sobre todos nosotros. Hemos oído de sus grandes victorias. Hemos oído de lo que Dios hizo en el Yam Suf, en el Mar Rojo, cómo Él partió las aguas. Hemos oído todo esto y estamos aterrorizados. Pero aquí está el problema. En lugar de someterse y decir, estamos convencidos de que el Dios de Israel es el Dios verdadero, tenemos que seguirlo, tenemos que someternos a Él, queremos ser parte de su pueblo, queremos someternos a lo que Dios quiere que hagamos. Ellos no hicieron eso. El temor, en lugar de darle sabiduría, en lugar de producir aquello que los cambiaría a una manera que agrada a Dios, su temor los paralizó y no quisieron someterse. Por lo tanto, en lugar de recibir lo bueno de Dios, Dios les dio aquello que no quería darles, pero que merecían, lo que su falta de fe y su rebeldía requería. Y ellos experimentaron aquello que no era agradable ni bueno, sino que era malo,
desde su punto de vista y no lo que podrían haber recibido de Dios. Así que estas naciones experimentaron algo maligno como resultado de su falta de fe. ¿Qué hizo Dios? Mira al final del verso 3 en el texto hebreo, 2 en español. Él los arrojó. Esto simplemente va de la mano con el verbo paralelo que leímos en la primera parte de este verso, donde dice que Él los echó fuera. Él tomó posesión de ellos y en su lugar plantó en esa tierra a los antepasados, a los hijos de Israel. Verso 3. Leemos. Porque no, con su espada, ellos heredaron la tierra. Está hablando nuevamente de sus antepasados. No con su espada, es decir, no con poder, no con armas, heredaron ellos la tierra. Y luego dice, su brazo no causó su salvación, no hizo que experimentaran esa liberación. Así que no fue por ningún poder terrenal. Un principio muy importante que aprendemos. Dios no siempre libera a las personas a través de medios físicos. De hecho, si Dios está detrás, Él puede usar lo físico, puede usar lo natural. Pero lo que vemos en la historia de Israel es que Él obraba en lo sobrenatural. Dios manifestaba esa mano poderosa, ese brazo extendido para traer estos cambios y hacer que los hijos de Israel heredaran la tierra de Canaán. Luego dice, todavía en la segunda parte de este verso, por tu diestra y tu brazo y la luz de tu semblante, de tu rostro. La luz del rostro de Dios tiene que ver con iluminación. Así que vemos aquí que fue la diestra de Dios, su brazo, y el término brazo puede referirse a un descendiente, por lo que esto hablaría del Mesías, aunque no entraremos en eso ahora. Pero fue la luz de su rostro. Y aquí dice algo que es realmente poderoso. Porque tú, y en hebreo, es la palabra nutzot, que algunas Biblias traducen como les diste favor. Pero literalmente dice, tú los quisiste. Todo esto nos dice, y es la forma más simple para entender esta palabra, porque esta misma palabra en forma de sustantivo es ratzón, que tiene que ver con la voluntad. Lo que este verso está diciendo es simplemente que fue la voluntad de Dios que este fuera el resultado. Ahora, hagamos una pausa. Lo que vemos es esto. Cuando Dios comenzó a ejecutar su obra de redención, empezó trayendo al pueblo a la tierra prometida. Y cuando Dios terminó su obra de redención, vemos que el inicio fue el éxodo de Egipto, esa gran Pascua que ocurrió el día 14 del mes de Nisán. Y luego la crucifixión ocurrió en ese mismo día, el 14 del primer mes del calendario hebreo. Dios es consistente. Aprendemos estos principios sobre la redención en la misma historia de Israel. Cuanto más entendemos cómo Dios obró la redención para los hijos de Israel, con el fin de establecer esa nación, la nación de Israel, más aprenderemos acerca de la obra del Mesías y lo que Él hará para establecer el reino de Dios. Así que no fue por medios físicos, no fue por alguna ocurrencia natural, en este caso, sino que fue por la diestra de Dios, por su brazo y por la luz de su rostro, su presencia, que Dios hizo algo. Él se movió, porque Él los quería en aquella tierra. Esa era su voluntad. Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Él puede cumplir su voluntad y así lo hace. Pasemos al verso 5 en hebreo, 4 en español. Leemos. Tú eres mi rey. Lo que me gusta de este salmista
es que él afirma que el Señor es el Rey. Es muy importante que Dios sea el Rey, y somos llamados a someternos a su gobierno. Somos llamados a entender el gobierno de su reino y someternos a esos principios. Así que dice, tú eres mi Dios, o literalmente, mi Rey, oh Dios. Y él dio una orden. La siguiente palabra es Yeshuot. Hay una palabra hebrea que es Yeshua, que no debemos confundir con el nombre de Yeshua. Quiero simplemente decir, y es problemático, que hay mucha gente que está pronunciando mal el nombre del Mesías en hebreo. Este nombre es Yeshua y deriva de la palabra Yeshua. Yeshua es un nombre propio, que significa Salvador. El mismo significado que la palabra Moshiach, derivado de la misma raíz. Y luego tenemos el concepto de salvación, Yeshua. Bueno, este es Yeshuot, que es salvación en plural. Y es un término de victoria abundante. Así que lo que Dios está diciendo aquí en este pasaje es que ordenó esta gran victoria. ¿A quién? A Jacob. Y aquí, Jacob habla de los hijos de Israel. Sabemos que el nombre de Jacob fue cambiado luego a Israel. Pero date cuenta que el nombre de Jacob significa seguir detrás. En este sentido, perseguir algo. Y está en tercera persona, tiempo futuro, lo que significa él perseguirá. Él va a ir tras esto. ¿Y qué era lo que perseguía Jacob o Jacob? El legado de sus antepasados. Él quería ser parte de ese propósito de pacto. Quería ser usado por Dios. A Esaú no le interesaba eso. Cuando leemos que Esaú despreció su primogenitura, implica que despreció su legado, la mismísima herencia de Dios. Verso 6. En ti, a nuestros enemigos, nosotros, noten lo que dice, muchas Biblias lo traducen como pisotearemos, y es un término que significa cargar contra algo. Es una palabra que puede hablar de un toro enfurecido, que está listo simplemente para arrasar, pasar por encima del enemigo y atacar. Entonces dice aquí que no es en nuestro propio poder, ni por nuestra propia habilidad y sabiduría, sino que dice, en ti, a nuestros enemigos, pisotearemos. En tu nombre, derrotaremos. ¿A quiénes? A los que se levantan, y eso es lo que dice, y la implicación es a los que se levantan contra nosotros. Esto habla de un enemigo, de aquellos que aborrecen los propósitos de Dios y que aborrecen a sus elegidos, a sus escogidos de Israel. Versos 7 en hebreo, 6 en español. Porque no con arco, es decir, con armas, no con arco, confiaré, y mi espada no me salvará. Así que la salvación, la liberación, la victoria, vencer al enemigo, no va a ocurrir por la espada ni va a suceder por el arco. En otras palabras, no van a ser armas terrenales las que traigan la victoria. Quiero hacer una pausa un momento, porque hay una enseñanza falsa circulando, y esa es que el anticristo va a usar principalmente cosas como la inteligencia artificial y la tecnología. Ahora, ¿la usará? Sí lo hará, no tengo la menor duda. Pero entendamos que cuando la Biblia habla en el libro de Apocalipsis acerca de ciertas criaturas extrañas, no está hablando de inteligencia artificial, son criaturas demoníacas.
Entiende que en ese periodo futuro, cuando el anticristo esté gobernando, va a haber manifestaciones espirituales demoníacas sobrenaturales, que no se basan en nada que el hombre pueda crear, que el hombre haya hecho o que el hombre pueda hacer. Y de igual manera, cuando hablamos de algunos de los eventos catastróficos que van a suceder, lo que veríamos como desastres, estos tampoco serán desastres naturales. No habrá explicación natural, humana ni científica posible. ¿Quién va a producir estas catástrofes sobre el mundo? Serán el resultado de la ira de Dios. No busques explicaciones naturales humanas. No las encontrarás. Eso pasará simplemente porque Dios dará la orden con su voz. Entonces, estoy consciente de que las cosas están cambiando. Habrá una gran evolución tecnológica que será usada por el enemigo. No hay duda de eso. Pero lo que habrá principalmente es una dimensión espiritual satánica y demoníaca que se manifestará en los últimos días. ¿Usarán la tecnología? Obviamente. Pero no podemos negar, olvidar ni ignorar ese componente espiritual. Es real. Verso 8 en hebreo, 7 en español. Porque tú nos has guardado de nuestros enemigos. Es importante que entendamos que el salmista está diciendo aquí, Dios, al examinar la historia de los hijos de Israel, de tu pueblo de pacto, hemos visto consistentemente que tú, y la implicación es que tú, oh Dios, el Dios de Jacob, que tú nos has salvado, nos has guardado de nuestros enemigos. Y en cuanto a aquellos que nos odian, tú has traído. Sobre aquellos que nos odian, tú has traído vergüenza, has traído desprecio. Noten que hay un principio muy importante. Aquellos que se someten a Dios en una relación de pacto con Dios, aquellos que reciben la ayuda de Dios, aquellos que invocan el nombre de Dios, van a experimentar un cambio glorioso. Dios va a poner su nombre sobre nosotros. Él va a poner su carácter dentro de nosotros. Él va a darnos su espíritu. Todos estos beneficios maravillosos. Pero aquellos que se rebelan, aquellos que rechazan el pacto, ¿qué pasará con ellos? Bueno, lo sabemos. Dice aquí que Él va a poner vergüenza sobre nuestros enemigos, sobre los enemigos de Israel. Vemos ahora en el verso 9 en hebreo, 8 en español, en Dios alabamos todo el día. Eso significa todo el día, cada día y a lo largo del día. Así que en Dios alabamos todo el día. Y a tu nombre por siempre damos gracias. Selah. Así que vemos una correlación entre alabar a Dios y darle gracias. Ahora, hay una conexión importante y esta es ser lo suficientemente sabio, tener discernimiento para entender y reconocer lo que Dios está haciendo. Cuando miramos estos versos, vemos que hay actividad divina. Dios está moviendo, Dios está ayudando, Dios está librando, Dios está avergonzando al enemigo y está levantando y posicionando a su pueblo donde quiere que estén, para que le sirvan. Y lo que vemos es que al reconocer la actividad divina en nuestra vida, el resultado de eso es que lo alabamos. El resultado es que le damos gracias. Y lo que estoy diciendo es esto. Ser receptor de la obra de Dios conducirá a la alabanza y la adoración entre el pueblo de Dios. Así que en Dios alabamos todo el día y a tu nombre para siempre daremos gracias. Selah. Luego el siguiente verso. Pero tú
nos has abandonado y has puesto desprecio o vergüenza sobre nosotros. No sales con los ejércitos, con nuestros ejércitos. Yo hice una nota aquí en el verso 9 en hebreo, porque hay un cambio en este salmo. Ya no está hablando de lo que Dios ha hecho, sino de la condición actual, la condición espiritual actual del pueblo. Cuando este salmo está siendo escrito por los hijos de Coré, lo que están diciendo es: hemos oído tus obras poderosas, de tus prodigios y tu liberación en el pasado. Pero lo que estamos experimentando actualmente es algo muy diferente. Estamos experimentando esto y sentimos como si nos hubieras abandonado. Has puesto vergüenza sobre nosotros y todavía tenemos esos enemigos, esos que nos odian. Y ya no sales con nuestros ejércitos. Y por lo tanto, mira el siguiente verso 11 en hebreo, 10 en español. Dice: por lo tanto, nos has hecho volver, es decir, retroceder, frente al enemigo. En lugar de atacar, en lugar de ser aquel ejército poderoso que carga hacia adelante y pisotea al enemigo, ¿qué están experimentando? Están experimentando la derrota. Lo que están haciendo es huir del enemigo. No avanzar, sino retroceder ante ellos. Además, leemos: y aquellos que nos odian, dice, aquellos que nos odian, ellos nos saquean, toman botín de ellos, es decir, del pueblo de Israel en aquel tiempo. Israel, en el tiempo de este salmo, no está experimentando a Dios. Se sienten abandonados por Dios, olvidados por Dios, y el enemigo los está derrotando. Por lo tanto, a la luz de eso, comienzan a examinarse a sí mismos. Y veamos lo que sigue diciendo. Leemos: nos has puesto, es decir, nos has entregado, has permitido que nos convirtamos en esto que dice aquí. Nos has puesto como rebaño, como un rebaño de ovejas, para ser comida. O sea, vamos a ser devorados. Nos has hecho como ovejas, como alimento. Y entre las naciones, dice aquí, nos has esparcido. Así que se sienten vulnerables. Y lo que implica esta parte, entre las naciones nos has esparcido, es que están fuera del lugar. Entonces, los enemigos van a devorarlos. No están donde deberían estar. Cuando estamos fuera de la voluntad de Dios, no vamos a ser receptores de su poder y su provisión. Así que se sienten muy vulnerables en su posición, fuera de la voluntad de Dios. Luego dice: has vendido a tu pueblo, pero sin mucho valor, sin esplendor. Es decir, lo vendiste y no recibiste mucho a cambio. De hecho, dice, no te has enriquecido con su precio. En aquel tiempo, y aquí está la enseñanza para nosotros, esto es lo que necesitamos ver. En el tiempo de este salmo, el pueblo no se estaba comportando de una manera valiosa para Dios. Y por lo tanto, Dios los vendió, los entregó al enemigo, y no recibió mucho a cambio. Obviamente, esto es lenguaje poético. Lo que busca es enfatizar que el comportamiento, la condición espiritual de los hijos de Israel en ese tiempo no era de mucho valor. No tenía mucho alcance para los propósitos de Dios. Dios no recibió nada de ellos, en otras palabras. Esta es la razón
por la que el pueblo se ha metido en este tipo de problema, porque no son útiles, no son valiosos para Dios. Además dice, has puesto sobre nosotros jerpá, que significa vergüenza o desprecio. Y agrega, has puesto sobre nosotros desprecio en nuestras moradas o delante de nuestros vecinos. Es otra forma de traducirlo, una mejor forma. Delante de nuestros vecinos. Somos burlados y se ríen de nosotros, aquellos que están alrededor nuestro. Vemos que la palabra vecinos es paralela a estos que están alrededor nuestro, los que están en las cercanías. Nos hemos convertido en burla y hazme reír. Eso es lo que dice. Todo producto de que no están viviendo de una manera, comportándose de una manera que es útil para Dios. Porque nos has puesto, verso 15 en hebreo, 14 en español, porque nos has puesto como un ejemplo. La palabra aquí es mashal. Puede significar parábola o instrucción. Una parábola que nos da una instrucción, pero literalmente podemos entender esto con el término ejemplo. Nos has hecho un ejemplo entre las naciones y un menear de cabeza entre, y viene otro término para las naciones, un sinónimo. Es poesía hebrea, así que hay paralelismo. ¿Qué significa este menear de cabeza? Bueno, cuando ves a alguien que se comporta muy mal, una persona que está violando los estándares de conducta, gente que actúa incorrectamente, típicamente, ellos sufren la consecuencia de sus actos. Y uno a veces los mira y por causa de lo que uno está observando, hacemos un movimiento así, sacudimos la cabeza en señal de disgusto. Sacudimos la cabeza como diciendo, ¿por qué actúan así? ¿Por qué no pudieron entender que este sería su castigo? Lo que está diciendo el salmista en este pasaje de la Escritura es esto. Nos has hecho un ejemplo. La gente nos está mirando. Aquellos que nos rodean, nuestros vecinos, están viendo el resultado de nuestra necedad. Y están sacudiendo la cabeza porque ellos no pueden creer cuán necio se ha vuelto Israel al rebelarse y caer en esta situación. Siguiente verso. Porque todo el día hay vergüenza delante de nosotros. Y luego también otro sinónimo indicando que de vergüenza nuestro rostro, o mi rostro, ha sido cubierto. Así que habla de oprobio, vergüenza, como quieras traducir esta palabra. Dice, todo el día, el desprecio, la vergüenza, el oprobio, está delante de mí. Y mi rostro ha sido cubierto con otra palabra para vergüenza, desgracia o deshonra. Verso 17 en hebreo, 16 en español. Porque por la voz del que vitupera y del que blasfema, y esto simplemente se refiere a hablar muy despectivamente sobre alguien. Las naciones están hablando de Israel de una manera que pone desprecio, vergüenza, deshonra sobre ellos. Están siendo blasfemados y dice que todo esto pasa por el enemigo y el vengador. Bien, las cosas están fuera de orden. Israel se supone que sea el vengador de Dios, que ponga las cosas en orden y corrija lo que está mal. Deberían ser un instrumento para este propósito de Dios, pero vemos justo lo contrario. En lugar de que Israel sea alabanza al Señor, sea glorioso, manifieste el esplendor de Dios, manifieste todas esas características tan espectaculares y maravillosas. En lugar de eso, ¿qué vemos? Vergüenza, desprecio, se han vuelto el hazme reír, la burla del mundo. ¡Qué triste! Esa era su condición
en ese momento. Así que recordaban el pasado, pero ya no estaban experimentando esas victorias. Dios se está comportando muy diferente ahora, y la razón es su pecado, su desobediencia, el hecho de que el pueblo no hacía lo que Dios los llamó a hacer, y no estaban donde Dios los llamó a estar. Verso 18 en hebreo, 17 en español. Todo esto básicamente dice, nos ha sobrevenido. Luego leemos, aunque todo esto ha sucedido, no te hemos olvidado. La implicación es que no nos hemos olvidado de nuestro pacto contigo, Dios, ni hemos actuado falsamente contra el pacto. Es decir, cuando dice que no hemos actuado falsamente, esto es lo que debemos entender. El pacto, Dios dice en el pacto, si obedeces, hay bendición. Si no obedeces, hay castigo, hay maldición. Así que están diciendo, no estamos siendo falsos, estamos recibiendo exactamente, estamos reconociendo que estamos recibiendo el resultado justo de nuestras acciones, porque nosotros somos el pueblo del pacto de Dios. Este es otro mensaje importante, otro principio para nosotros en cuanto a nuestra conducta espiritual. Cuando somos rebeldes, cuando somos desobedientes, cuando no caminamos en fe, cuando no creemos en las promesas de Dios, Él va a estar disgustado. Habrá un resultado de parte de Dios en nuestra vida que no será agradable ni edificante, sino que más bien nos derribará. Eso es también muestra de la fidelidad de Dios para con su pueblo de pacto. Cuando Dios no está complacido, si le pertenecemos a Él, Dios nos disciplinará, manifestará su desagrado contra nosotros, y esto es lo que ellos experimentaron. Dice también que aunque esta era su situación, dice, pero nuestros corazones no se han vuelto atrás, no retrocederán. Ni tampoco, dice aquí, nuestros pasos serán apartados de tu camino. Lo que vemos aquí es un cambio espiritual. Lo que está sucediendo en estos últimos dos versos es esto. Están reconociendo la fidelidad de Dios a su pacto, que están metidos en este problema, en esta situación, porque es lo justo según el pacto. Y luego, en segundo lugar, están diciendo, vamos a comprometernos de nuevo. Vamos a reafirmar nuestra relación contigo. No vamos a permitir que nuestro corazón se aleje ni que retroceda. No vamos a apartarnos de tu camino, ni permitir que seamos movidos lejos de ti. Verso 20 en hebreo, 19 en español. Porque en el lugar de los chacales hemos sido traídos a sumisión. Otra forma de entender esto es que hemos sido quebrantados, que Dios, en este lugar, y los chacales solían vivir y habitar no en la mejor tierra, sino en lugares desolados. Entonces allí están ellos, en un lugar de chacales. No es un buen lugar, no es la tierra de leche y miel, sino bastante lejos de eso. Tal vez sea el mismo lugar en lo físico, pero la tierra ha cambiado. Ya no es una buena tierra rica y abundante, se ha vuelto desierta por el pecado del pueblo. Y lo que el salmista está diciendo es que hemos sido quebrantados. Tú nos quebrantaste, oh Dios. Nos has humillado, nos has traído a sumisión en este lugar. Y nos has cubierto, ¿con qué? Nos has cubierto en el valle, literalmente con sombra de muerte. Pero la implicación es como estar en un valle profundo. Están cubiertos por una sombra de muerte. Están reconociendo que finalmente han vuelto en sí. Es una ilustración de arrepentimiento,
que están reconociendo sus fallas. Y por esto dice, si nosotros hubiésemos olvidado el nombre de nuestro Dios, ellos dicen, no vamos a hacer eso. La implicación es, ya que no vamos a olvidar el nombre de Dios, no extenderemos las manos. No vamos a extender nuestras manos ante dioses falsos. Es un sinónimo de ídolos. Está diciendo, ¿es esto lo que estamos haciendo? Y la respuesta implícita es, no lo es. No vamos a adorar dioses extraños. No vamos a olvidarte, oh Dios. No vamos a olvidar el nombre, el carácter de Dios. Vamos a afirmarlo. Y luego dice, mira el verso 22 en hebreo, 21 en español. Jaló, que significa ciertamente. La palabra jaló significa ciertamente. Es una declaración enfática. Dice, ciertamente, Dios, tú has escudriñado esto. Dios, tú sabes que a pesar de lo que estamos experimentando, no queremos terminar nuestra relación de pacto. No queremos ir tras dioses falsos. No queremos permanecer en esta condición espiritual. Queremos un cambio. Y dice, porque Él, refiriéndose a Dios, porque Él conoce los secretos o los misterios del corazón. Ellos están siendo sinceros. Dios, examina mi corazón. Dios, tú lo sabes todo. Puedes investigar esto. Sí, estuvimos en desobediencia. Sí, estuvimos en rebeldía. Sí, hemos experimentado las consecuencias de eso, pero ahora tú lo sabes, Dios. Queremos arrepentirnos. Queremos volvernos a ti. Queremos que estas promesas se renueven en nuestra vida. Queremos una vez más experimentar tu obra, tu actividad, tus maravillas milagrosas en nuestra vida. Queremos volver a esa relación contigo como la tuvieron nuestros antepasados. Ellos están suplicando un cambio con toda sinceridad. Verso 23 en hebreo, 22 en español. Porque por ti, dice aquí, somos muertos todo el día. Esto habla del hecho de que hasta este momento, el enemigo está causando una gran destrucción entre ellos. Dice, porque por ti, no estamos cambiando, no nos estamos sometiendo a ellos, no nos estamos uniendo a ellos, estamos comprometidos contigo, pero aún así, todo el día estamos muriendo y somos considerados como ovejas para el matadero. Entonces, en medio de esta destrucción, esta muerte, este sufrimiento, ¿qué están haciendo? En vez de estar enojados con Dios, maldecir a Dios, decir, ¿dónde está Dios? Él no es fiel con nosotros, ya no nos ama, Él violó el pacto. Ellos no están diciendo eso. Ellos saben que son culpables y están renovando su relación con Él. En medio de la muerte, en medio de gran tribulación y sufrimiento. Creo que esto prefigura grandemente lo que vamos a ver en los últimos días. Esto suena muy familiar a lo que un remanente de Israel, ese tercio del pueblo israelita, dirá durante la angustia de Jacob, cuando recordarán las promesas de Dios, principalmente la promesa del Redentor. Y ese remanente que atravesará la tribulación va a clamar, bendito el que viene, en el nombre del Señor. Ellos lo harán en medio de la matanza y del dolor. Ellos se volverán a Dios. Y por eso dice, estamos listos para el verso 24 en hebreo, 23 en español. Dice, levántate. ¿Por qué duermes, oh Señor? Es lo que ellos están sintiendo. Ahora, nunca duerme ni se adormece el que guarda a Israel. Pero Dios está distante. Dios está callado.
está en silencio, no se está moviendo, ni actuando, ni están experimentando su presencia. Así que dicen, despierta, ¿por qué duermes, oh Señor? Y luego hay una palabra que significa llegar a un fin, y significa el fin del sueño. Dice, no nos abandones para siempre. Esa es la implicación. No nos dejes, no nos abandones para siempre. Necesitamos una renovación de parte de Dios. El mensaje es simple. El pueblo quiere renovar su compromiso con el pacto y están suplicando a Dios para que haga su parte en renovar ese pacto. Y, de nuevo, todavía se sienten abandonados y por lo tanto dicen, ¿por qué has escondido tu rostro? Tú, dice aquí, te has olvidado, o sea, te has olvidado de nuestro sufrimiento y de nuestra angustia y de nuestra aflicción. Es una palabra para presión o ansiedad. Dice, ¿has olvidado lo que estamos pasando ahora mismo? Porque hemos sido abatidos. Nos han hecho postrar. Está en singular, pero habla del del pueblo. El pueblo ha sido hecho postrar hasta el polvo, hasta la tierra. Y noten que habla del alma. Porque nuestra alma ha sido hecha postrar hasta el polvo. Y nuestro vientre, algunas Biblias hablan de todo el cuerpo, pero literalmente dice el estómago. Nuestro vientre se pega a la tierra. Así que han sido humillados. No hay nadie, porque han sido derrotados, no hay nadie que pueda ayudarles. Nadie que pueda cambiar su situación. Solo Dios. Por medio de sus obras maravillosas, sus hechos poderosos, su actividad sobrenatural. Y por lo tanto, ya estamos listos para el último verso. Ellos claman y dicen, levántate. Y noten cómo le hablan a Dios. Sin duda alguna le están hablando directamente a Él y le dicen, ayúdanos. Es decir, Dios, Él es nuestra ayuda. Ayúdanos, levántate por nosotros. Y luego dice, redime o redímenos por causa de tu gracia. Quiero concluir este maravilloso salmo mostrando solo algunas cosas basadas en un estudio de este género literario, arraigado en una comprensión adecuada de la característica principal de la poesía hebrea, que es el paralelismo. Vemos aquí que Dios va a ayudar. Levántate y ayúdanos. Pero ¿cómo lo va a hacer? Bien, recuerdo que enseñaba yo con bastante frecuencia en cierto lugar. Y allí estaban un hombre y su esposa. Yo hacía preguntas, y el propósito de hacer preguntas era ayudar a la gente a descubrir cómo estudiar, cómo entender correctamente e interpretar la palabra de Dios. Existen leyes para eso. Y el esposo simplemente respondía lo que para él tenía sentido, lo que él consideraba que sería una buena respuesta. Nunca miraba el texto para buscar la respuesta, solo adivinaba. Pero su esposa, ella no adivinaba. Siempre basaba su respuesta en lo que estaba escrito en el texto. Así que si te digo, cuando el pueblo dice, levántate, oh Dios, tú eres nuestra ayuda, levántate, ayúdanos. ¿Cuál es el paralelo de esto? ¿Cómo Dios ayudará al pueblo? ¿Qué término vemos en paralelo? El término es padeinu, que significa redímenos. La ayuda que ellos quieren no es cualquier ayuda, sino que es una ayuda redentora, que Dios los redima. En segundo lugar, descubrimos algo. Descubrimos también que Dios va a levantarse. Él hará la obra de redención. Él brindará su ayuda para ellos. Y esa ayuda vendrá en forma de ¿qué? Y la respuesta es Gesed, tu gracia, oh Dios. Así que vemos una conexión aquí entre la gracia de Dios que lleva a la redención,
que es como Dios nos ayuda. Hay reglas para experimentar la redención. El nuevo pacto está lleno de eso. Pablo enseñó extensamente sobre eso, al igual que otros autores del Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto. Y aquí en el Antiguo Testamento también vemos estos principios de gracia y redención. Entendamos que si quieres su ayuda, no la podrás recibir fuera de una relación de pacto con Él. Y la única forma de tener tal relación de pacto y redención es a través de la gracia de Dios. Tienes que recibirla. Su gracia es lo único que puede redimirte. Así que si no estás dispuesto a hacer lo necesario, ¿y qué es lo necesario? Tener fe, creer y aceptar. Y cuando digo hacer lo necesario, eso no es una obra. Nosotros no hacemos nada dentro de la obra de nuestra redención, sino que es un reconocimiento de esa verdad. Tenemos que decir, afirmo los estándares de Dios. Sus estándares son correctos. Yo no puedo cumplirlos. ¿Qué significa eso? Soy pecador. Así que parte del requisito para ser redimidos es simplemente reconocer tu pecado. Eso no es una obra. No nos dan una palmadita en la espalda porque descubrimos que somos pecadores. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña en la Torá. Uno de los propósitos principales de la Torá es declararme que soy pecador, que no estoy cumpliendo las expectativas de Dios, no estoy viviendo rectamente, estoy violando sus estándares. Eso no es parte de la obra. No estamos participando en la obra de nuestra redención. Estamos reconociendo la necesidad de nuestra redención. Y luego simplemente creemos. Creemos en la promesa de Dios, en lo que hizo el Mesías para que podamos ser redimidos por su sangre. Hay una relación directa entre la sangre del Mesías y la gracia de Dios. Hasta que la sangre del Mesías fue derramada en la Pascua, que es la fiesta de la redención, esa gracia, la gracia que salva, la gracia que nos pone en un pacto eterno con Dios, no estaba disponible. Así que estas leyes de poesía hebrea que aprendemos al comprender el paralelismo son las que nos llevarán a entender lo que la palabra de Dios está diciendo. Cierro con esto hasta la próxima semana. Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.